prendido por la luz. Además no sé cómo se apaga. Bueno, lo que vamos a ver ahora, mi nombre es Damián, yo soy docente de anatomía, ahí veo algunas caras conocidas, estudian para el martes que tenemos parcelito. Lo que vamos a ver ahora es, nos vamos a centrar en antebrazo, ¿sí? Vamos a ver lo que es anatomía osteoarticular, ¿sí? Todo lo que es huesos y articulaciones de antebrazo, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen del miembro superior, la cintura muscular, ¿sí? En posición anatómica del lado izquierdo de la pantalla, la cara anterior, la cara posterior del lado derecho de la pantalla, ¿sí? Tenemos, bueno, lo que ya estuvieron viendo ahora, el hombro, y después ya tenemos la articulación del codo, la articulación de la muñeca y la mano, ¿sí? El antebrazo está formado, como vimos acá en esta diapositiva, si nos centramos en el medio, ¿sí? El antebrazo está formado por dos huesos, los huesos largos, que como ya saben, los huesos largos presentan características particulares, ¿sí? Presentan un cuerpo y dos extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior, ¿sí? Están formados por hueso. ¿Qué tipo de hueso? ¿Se acuerdan? Largo. Sí, huesos largos. ¿Y qué características tenían esos huesos largos? Sí, en cuanto a su estructura interna, hueso compacto, hueso esponjoso. Bueno, no importa. Generalmente están formados por hueso esponjoso recubierto por una capa de hueso compacto y tienen en el medio otra característica, generalmente tienen canal medular, ¿sí? En este caso, acá tenemos la imagen del radio, ¿sí? Que dentro de lo que son los huesos del antebrazo es el hueso externo, si nos ponemos en posición anatómica, está del lado externo o lateral, ¿sí? Y bueno, acá lo tenemos marcado la extremidad superior, ¿sí? Donde vamos a encontrar la cabeza, el cuello y la tuberosidad, ¿sí? Un cuerpo y una extremidad inferior. ¿Vamos bien? Tenemos una cara anterior, o una imagen anterior, una vista anterior y una vista posterior, ¿sí? Tiene tres bordes este hueso, donde por ahí el más importante, no digo el más importante, pero el interno, ¿sí? Que es el más marcado, incluso es donde se va a insertar la membrana interósea, ¿sí? Una estructura que después vamos a ver un poquito más detalladamente. Después vamos a tener un borde anterior y un borde posterior, y esto nos va a delimitar tres caras: una cara anterointerna, una cara externa y una cara posterior, ¿sí? El otro hueso que forma el antebrazo es el cúbito, ¿sí? También un hueso largo con las mismas características que hablamos recién, y que también tiene dos extremidades, una extremidad superior, un cuerpo y una extremidad inferior, ¿sí? Como puntos salientes en lo que es la estructura, tenemos dentro de la extremidad superior el olecranon, ¿sí? La vista anterior, la vista posterior con su superficie articular, para la tróclea humeral, ¿sí? Tenemos la apófisis coronoides, la saliente anterior, donde también en la cara superior de la apófisis coronoides vamos a tener una superficie articular que también va a articular con la tróclea humeral, y en la cara externa de la apófisis coronoides tenemos otra superficie articular, en este caso para la cabeza del radio, ¿sí? Después tenemos el cuerpo, una tuberosidad, también la tuberosidad del cúbito, y la extremidad inferior también con sus superficies articulares que ahora vamos a ver. En la cara posterior, como también se ve en anterior, tenemos esta saliente inferior hacia abajo, que es la apófisis estiloides del cúbito, ¿sí? El radio también tiene la suya, no sé si lo dije. Bien, acá tenemos una vista lateral del antebrazo, ¿sí? Donde por ahí lo que podemos apreciar, por un lado, es la disposición de los dos huesos. Vemos que el cúbito es más posterior con respecto al radio, ¿sí? Acá vemos desplazado el radio hacia adelante, nos queda una imagen de dónde estaría ubicado el radio, y además nos dejan descubierto la superficie articular en la cara lateral de la apófisis coronoides para la cabeza del radio, ¿sí? Lo mismo en la extremidad inferior del cúbito, también vemos la superficie articular para la cara interna, en este caso de la extremidad inferior del radio, ¿sí? Bien, ya centrados bien en lo que es el antebrazo, ya nos olvidamos del brazo, en este caso, ¿no? Que hay que olvidarse del brazo. Vemos entonces, por un lado, en el lado izquierdo de la pantalla tenemos el antebrazo en posición anatómica, ¿sí? Con el radio
lateral, el cúbito, medial, ¿sí? Y vemos las articulaciones. Por un lado, la articulación del codo, como ya estuvieron viendo, está conformada por estas tres articulaciones: la húmero-cubital, la húmero-radial y las articulaciones que vamos a ver, una de las que vamos a ver ahora, la radio-cubital superior, ¿sí? Por otro lado, inferiormente tenemos la articulación de la muñeca, ¿sí? Que va a estar formada por las articulaciones radiocarpiana y radiocubital inferior, ¿sí? Tenemos, como les dije, del lado izquierdo de la pantalla, la vista anterior en posición anatómica, y del lado derecho de la pantalla ya el antebrazo pronado, ¿sí? Fíjense cómo se cruzan acá los dos huesos, queda cruzado el radio sobre el cúbito, ¿lo ven? Sí. Bien, para hablar un poquito más detalladamente de las extremidades, es lo que nos va a importar a la hora de ver las articulaciones, ¿sí? En esta imagen tenemos los dos huesos articulados con la membrana interósea, y lo que nos permite ver esta imagen es un poco más detalladamente las superficies articulares, ¿sí? Por un lado tenemos la cabeza del radio, que va a presentar una circunferencia articular, ¿sí? Una superficie cóncava, que se va a articular con la incisura radial del cúbito, que si vamos a esta... No, acá no se ve. Hay otra imagen donde se ve mejor. Con la incisura del cúbito, una superficie cóncava, que no la va a alojar, porque no es que la rodea, sino que le da apoyo, ¿sí? Y sobre ella es donde la cabeza del radio va a girar en los movimientos de pronosupinación. Vemos que en la parte superior la cabeza del radio está excavada, formando una fosa, es la fosa articular para el capítulo humeral, ¿sí? Que vieron recién en la articulación de codo. Acá vemos una imagen bien superior, donde vemos la prominencia, ya lo que es el cúbito, vemos una prominencia que se va a articular, tenemos las dos vertientes que van a articularse con esa polea que hablábamos recién, que forma la extremidad inferior del húmero, ¿sí? Vemos bien marcada la fosita articular del radio y la cabeza con su circunferencia articular que rodea la fosita y se articula con la incisura radial del cúbito. Si vamos a la extremidad inferior, esto sería posterior, esto sería anterior, ¿sí? Y vemos que la extremidad inferior del radio es mucho más grande que la extremidad inferior del cúbito, a diferencia de lo que pasa en las extremidades superiores, ¿sí? Y vemos que el radio tiene una forma triangular, con vértice externo y base interna, ¿sí? Esta superficie inferior de la extremidad inferior del radio se va a articular con los huesos del carpo, ¿sí? Mientras que la cara inferior de la superficie articular de la extremidad inferior del cúbito no va a tomar contacto directamente con los huesos del carpo, sino que va a tomar contacto con un cartílago articular, ¿sí? Que va a formar parte de la articulación radiocubital inferior y que ahora vamos a ver más en detalle. Bien. Acá tenemos una imagen similar, pero ya lo que vemos acá es las mismas articulaciones, la articulación del codo, la articulación de la muñeca, ¿sí? Pero ya con sus ligamentos. ¿Bien? Ahora, ya lo que es los movimientos de la articulación del codo, ya lo estuvieron viendo, ¿sí? Así que vamos a centrarnos directamente sobre las articulaciones radiocubitales superior e inferior, ¿sí? Acá ya tenemos resecado el húmero, ¿sí? Resecada la cápsula articular y resecado los ligamentos colaterales, no en su totalidad, pero en parte resecados, ¿sí? Y vemos que nos queda el cúbito, el radio, a simple vista, y el principal medio de unión de esta articulación radiocubital superior, que es el ligamento anular, que además de ser un medio de unión, se considera como una superficie articular, y ahora vamos a ver por qué. Y por otro lado vemos la articulación radiocubital inferior, también en este caso con los ligamentos radiocubital anterior y radiocubital posterior, ¿sí? Bien, la articulación radiocubital superior entonces es una articulación trocoide que nos da
movimientos de rotación, ¿sí? Sus superficies articulares, como veníamos diciendo hasta recién, tenemos la cabeza radial por un lado, no toda la cabeza radial, sino solamente la circunferencia articular, ¿sí? La incisura radial del cúbito y el ligamento anular, y acá lo vemos clasificado como una superficie articular, ¿sí? Dentro de lo que son los medios de unión vamos a tener la cápsula articular, ¿sí? Que es la misma, comparte la cápsula articular de todo lo que es la articulación del codo, ¿sí? Que ya fue descrita en las clases anteriores. Otra vez aparece el ligamento anular, pero en este caso clasificado dentro de lo que son los medios de unión, y el ligamento cuadrado, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver bien. Por ahí en las imágenes anteriores no se llegaba a ver ese ligamento. Entonces, acá ya tenemos bien focalizada la articulación del codo, en este caso en la imagen de la izquierda tenemos toda la cápsula articular, ¿sí? Que nos deja ver ahí el ligamento anular, ligamento húmero radial reforzándolo. Y si vamos a la otra imagen tenemos resecada la cápsula articular justamente, ¿sí? Y nos deja ver la tróclea humeral, el capítulo humeral, y ahora sí se ve más detalladamente el ligamento anular, ¿sí? Vemos ahí la apófisis coronoides del cúbito. Y ahora vamos a ver más o menos de dónde se inserta este ligamento anular, por qué es considerado medio de unión y por qué es considerado también superficie articular. Bien, acá vemos similar a lo que veíamos recién, nomás que por un lado vemos el antebrazo estaría en este caso en posición anatómica y acá en pronación, ¿sí? Vemos la contención en este caso que le da el ligamento anular. Bien, acá tenemos un corte ¿de qué tipo? ¿Cómo? Corte transversal, donde podemos ver la cabeza del radio. Esto sería a nivel de la circunferencia articular, estaría ese corte, ¿sí? De la circunferencia articular de la cabeza del radio, donde podemos ver justamente la cabeza del radio, la extremidad superior del cúbito y el ligamento anular rodeando la cabeza del radio, ¿sí? Lo mismo que acá, nomás que acá no tenemos ningún corte, directamente vemos la extremidad superior completa, junto con la fosita articular. Vemos cómo el ligamento anular rodea a la cabeza del radio, ¿sí? Y no solo es un medio de unión, sino que es una superficie articular, ya que la cara interna de este ligamento anular va a estar revestida por cartílago también, ¿sí? Entonces se considera como una superficie articular. En este caso vemos resecado el radio, y ahí sí nos deja ver bien la incisura radial del cúbito, la superficie articular del cúbito para el radio, y después todo lo que formaría superficie articular también, en este caso del ligamento anular, que como dijimos ya varias veces, es también el principal medio de unión de esta articulación, ¿sí? Este ligamento anular, ¿sí? Se inserta, sus dos inserciones van a estar en el cúbito, por un lado en la extremidad posterior de la incisura radial, rodea la cabeza del radio y se inserta en la extremidad anterior de la incisura radial, ¿sí? Va de anterior a posterior, rodeando toda la cabeza del radio. Y acá vemos el ligamento cuadrado. El ligamento cuadrado lo que hace es este que vemos acá, ¿sí? Lo que hace es limitar este movimiento de pronosupinación, ¿sí? Y se inserta. Acá tenemos la incisura radial del cúbito, se inserta en su borde inferior hasta la parte cercana de la parte inferior, el borde inferior de la circunferencia radial, ¿sí? La circunferencia articular del radio. Bien, esos serían los principales medios de unión: ligamento cuadrado, ligamento anular, y el ligamento anular, acuérdense que también es una superficie articular dentro de esta articulación. Vamos a la articulación radiocubital inferior. Esta articulación también es una articulación trocoide, o sea, nos va a dar movimientos de rotación, y sus superficies articulares van a ser la incisura cubital del radio y la superficie cubital, que va a estar dada por una superficie superolateral, una superficie inferior, ¿sí? Que en sí la superficie interior lo que hace es tomar contacto con ese disco del que hablábamos recién, que ahora vamos a ver. Los medios de unión, vamos a tener la cápsula articular, ligamento radiocubital anterior, ligamento radiocubital posterior y disco articular, ¿sí? Acá vemos una imagen un poquito más detallada. En este caso
una vista anterior, ¿sí? Donde vemos el radio, el cúbito y en este caso la articulación cubierta por el ligamento radiocubital anterior, ¿sí? Si vamos al lado derecho de la pantalla, vemos el miembro superior en pronación, donde acá estamos viendo la cara dorsal de la extremidad inferior del radio, ¿sí? El ligamento radiocubital posterior, y acá vemos la superficie articular del cubo. El principal medio de unión de esta articulación es el disco articular, que ahora lo vamos a ver, pero en este caso vemos los ligamentos radiocubital anterior y posterior y cómo actúan en los movimientos de la pronosupinación, ¿sí? Acá tenemos una vista inferior de estos dos huesos, en este caso superficie articular del radio para el carpo, la carilla articular del cúbito, esta que sería la zona que se va a articular, que se va a tomar contacto con la cápsula, con el cartílago articular. Y acá vemos ligamento radiocubital anterior, ligamento radiocubital posterior, obviamente esto es anterior, esto es posterior. Y acá vemos cómo se da el movimiento de pronación, ¿sí? Y cómo ahora ese ligamento radiocubital anterior, en un movimiento de pronación, en una posición del antebrazo pronado, queda siendo posterior, ¿sí? Entre comillas. Y el ligamento radiocubital posterior, al generarse el movimiento de pronación, queda en una posición anterior. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Acá tenemos un corte coronal, ¿sí? de la extremidad inferior del antebrazo, donde vemos el cúbito, el radio y ya acá los huesos del carpo, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá es justamente ese disco articular del que hablábamos recién, que va a ser el principal medio de unión de esta articulación, ¿sí? Más allá de los ligamentos radiocubitales que veíamos recién. En este caso, el disco articular tiene forma triangular, ¿sí? Donde la base de ese triángulo se va a insertar en el radio y el vértice va a estar insertado en el cúbito, ¿sí? Si vamos a esta imagen, por ahí se observa mejor acá, los dos huesos están separados y puestos prácticamente en una posición opuesta para que el ligamento se pueda ver en su totalidad, el disco, perdón, se pueda ver en su totalidad y se pueda ver la base inserta en el radio, ¿sí? En la parte inferior de la superficie articular, y el vértice inserto en el cúbito en el espacio que queda en la apófisis estiloides y la superficie articular de la cara inferior, ¿sí? Y vemos que como el cúbito no toma contacto con los huesos del carpo, sino que toma contacto con ese disco articular, que es el principal medio de unión de esta articulación. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Como última estructura que nos queda para ver, tenemos la membrana interósea, ¿sí? Es una estructura que está formada por fibras oblicuas y transversales, principalmente oblicuas, que van de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, ¿sí? En la porción más inferior las fibras se hacen un poquito más transversales. La extensión de esta membrana interósea va desde justo por debajo de la tuberosidad del radio, ¿sí? Y se extiende hasta prácticamente llegar a la articulación radiocubital inferior. Vamos a tener un elemento principal que la va a cruzar, digamos, que es la arteria interósea dorsal en este caso, ¿sí? La arteria interósea dorsal es una arteria que nace de la arteria interósea común, que a su vez es rama de la arteria cubital, ¿sí? Tenemos una arteria dorsal anterior, que no la atraviesa, que no cruza su plano, y una posterior sí que la cruza. Y bueno, la función, en este caso lo que hace esta membrana es le da punto de inserción a músculos, ¿sí? Es una membrana que es mucho más gruesa en la parte superior que en la parte inferior, justamente para permitir la inserción del músculo flexor profundo de los dedos, ¿sí? Y como un elemento que también corresponde a la membrana, tenemos esta cuerda oblicua la cuerda oblicua que va desde la tuberosidad anterior del cúbito hasta justo donde comienza la membrana interósea a nivel del radio, ¿sí?
Por último, dentro de lo que serían las estructuras palpables, lo que sería las estructuras palpables del antebrazo, ¿sí? Acá tenemos la imagen de todo el miembro superior. Si nos centramos en el antebrazo, en una cara anterior, vamos a ver que lo que podemos llegar a palpar son la parte anteroexterna de la extremidad inferior del radio, la parte anterointerna de la extremidad inferior del cúbito, ¿sí? Sus apófisis estiloides. Y si vamos a la cara posterior, sí vamos a palpar toda la cara posterior del cúbito prácticamente, nuevamente las apófisis estiloides inferiores, ¿sí? Y el olecrano. También podemos palpar la cabeza del radio. Como conclusiones, los huesos que forman el antebrazo son el radio, externo o lateral, como dijimos al principio, y el cúbito, interno o medial. Son huesos largos que presentan un cuerpo y dos extremidades, forman parte de las articulaciones del codo y la muñeca, se articulan entre sí por sus dos extremidades, ¿sí? Que son las articulaciones radiocubitales superior e inferior, y son las articulaciones que van a conformar el aparato de pronosupinación, ¿sí? Obviamente, también está regido por acción muscular, ¿sí? Así